Top 10 datos sobre los camélidos que seguramente no sabías. Dato número uno. El primer camélido se originó en el Eoceno tardío hace 40 millones de años. Era pequeño, medía unos 30 centímetros de altura y vivía en planicies. Este antecesor generó diversas formas cameloides en el hemisferio norte durante 40 millones de años de evolución. Hace 30 millones de años, en América del Sur, se inicia un proceso geológico que determina gran parte del hábitat que colonizarían los camélidos más tarde, ya que comienza la formación de la cordillera de los Andes, que finaliza hace aproximadamente 5 millones de años. En este periodo, que incluye el Mioceno, los camélidos ancestrales evolucionan y van adquiriendo muchas de las características de los camélidos modernos, pero habitan exclusivamente en el hemisferio norte, sin conexión hacia el sur. Al final del Mioceno aparece un gran cambio climático que impacta fuertemente en las especies de América del Norte, donde se extinguen muchos grupos. Los camélidos no son ajenos a este fenómeno y sobreviven los grupos Lamini y Camelini. Hace 6 millones de años, algunos camelini comienzan a desplazarse por el puente de Beringia rumbo a Asia, donde se establecen en las zonas más secas y dan origen a los camellos actuales jorobados. Hace 3 millones de años comienza el Pleistoceno, caracterizado por el enfriamiento del clima, que sumado a la actividad tectónica genera un puente terrestre entre América del Norte y América del Sur, el Puente de Panamá. Este es el momento en que los lamini bajan hacia América del Sur y dan origen a los camellos sudamericanos actuales sin joroba. Estos se diferencian en dos especies silvestres, vicuñas y guanacos, y dos domésticas, llamas y alpacas. Dato número 2. Los perfiles de mortalidad dentro de camélidos muestran el paso de la caza al pastoreo. Gracias al estudio de Weller, explica claramente las diferencias entre mortalidad entre los grupos de cazadores y los grupos de pastores, basándose en los perfiles de supervivencia de los restos óseos de diferentes camélidos analizados en diferentes sitios arqueológicos. En el primer grupo, en el grupo de los cazadores, los animales vivían más tiempo antes de morir. Esto refleja que existía una caza selectiva, donde cazaban animales adultos y fuertes, maximizando el rendimiento de sus carnes y también pieles. En el segundo grupo, en el de los pastores, presentaban una altísima mortalidad dentro de las crías. Esto indica un manejo humano intensivo, donde la reproducción estaba bajo control, pero las condiciones de cautiverio o el clima generaban alto estrés y mortalidad temprana. Dato número 3. Los camélidos eran más que un alimento, eran sagrados. Los camélidos en la tradición andina no solo cumplieron diferentes funciones como materia prima, es decir, alimento, lana o transporte, sino que tuvieron un profundo sentido ritual, religioso y simbólico. En diferentes periodos culturales prehispánicos, estos animales fueron seleccionados para ser sacrificados como ofrendas, ya que reflejaban creencias sobre cómo funcionaba la naturaleza y las diferentes divinidades. Según Valdés y Betzer, los camélidos sacrificados ritualmente estaban cuidadosamente elegidos, ya que factores importantes como el color, el sexo y la edad eran importantes, ya que tenían diferente significado cosmológico o estaban ligados a una deidad. Por ejemplo, en la cultura inca, las llamas de color marrón que eran sacrificadas estaban dadas para el dios Viracocha, y las llamas blancas eran para el dios Inti. Dato número 4. La domesticación de camélidos impulsó nuevas tecnologías textiles. No solo proporcionó materia prima, como la lana o el pelo suave, sino que obligó a desarrollar técnicas más avanzadas para el procesamiento y manufactura y aprovechar esas fibras de manera más óptima. En el antiguo Perú, los principales materiales utilizados para hilar y tejer fueron el algodón y la lana de alpaca y vicuña. Se usaban en sus diversas tonalidades naturales, desde el blanco hasta el marrón, y también se teñían con pigmentos minerales, vegetales y animales. Es así como se crearon tecnologías como el telar de cintura o el telar horizontal rígido. Dato número 5. Desde tiempos prehispánicos, las llamas fueron esenciales para el desarrollo económico y social de los pueblos andinos. Mucho antes de la llegada de los caballos, con los conquistadores españoles, estos animales domesticados eran el único medio de transporte terrestre capaz de recorrer los extensos caminos del Perú. Su resistencia al frío, la altura y la falta de oxígeno, junto con su capacidad de cargar pesos considerables, las convirtió en el eje de las rutas comerciales interregionales que unían costa, sierra y selva. Gracias a las llamas, las comunidades altoandinas pudieron intercambiar alimentos, minerales, tejidos y productos agrícolas, fortaleciendo las redes de intercambio. Las llamas adultas utilizadas para el transporte, o llamadas llamas cargueras, podían llevar entre 25 y 40 kilogramos de peso, dependiendo de su edad, tamaño y condición física. Cada jornada podía cubrir entre 20 y 25 kilómetros, manteniendo un paso constante a lo largo del día. Dato número 6. En la actualidad no existe una alta diversidad faunística en la puna y son escasas las especies con valor económico para la subsistencia humana. Sabemos que entre 10.000 y 7.500 años atrás,
Todos los sitios arqueológicos que se han ubicado en la Puna preservan una sobreabundancia de camélidos en relación a la taruca, que es un cérvido, y a cualquier otra especie animal con cierto valor económico. Esta tendencia se va a mantener aún hasta momentos muy tardíos, incluso incaicos. En la Puna se encuentran tres especies silvestres de ungulados, o con pezuña, que son el guanaco, la vicuña y la taruca. Las poblaciones de estos animales presentan estrategias reproductivas diferentes. Los camélidos ofrecen una potencialidad económica mucho más alta que la taruca, porque tienen una mayor densidad demográfica que el cérvido, y por otro lado ocupan todas las ecozonas de la puna. La taruca, en cambio, se limita a espacios de mayor humedad o a pequeños bosquecillos de queñoa, es decir, no está distribuida en todas las ecozonas. Esta puede ser una de las razones por las que se decidió domesticar a los camélidos en lugar de los cérvidos. Dato número 7. Los integrantes del Imperio Inca, la creación de las llamas se explica mediante un mito. El hijo de Manco Cápac y Mama Ocllo se enamoró de una de sus hermanas menores que estaba destinada a ser una virgen del sol. Obviamente, el emperador inca prohibió el matrimonio y los jóvenes desobedeciéndolo huyeron al campo, con lo que su padre los condenó a muerte. La madre pidió clemencia al dios Viracocha, quien se apiadó de ella, convirtiéndolos en una pareja de llamas. Un día Manco Cápac oyó hablar de la existencia de dos animales que vagaban con una mirada humana en sus ojos, y ordenó que los capturasen y llevasen al Cusco, y cuando los tuvo delante, los reconoció y los mandó sacrificar. Aún en la actualidad, los pueblos puneños del sureste peruano conservan una estrecha relación mística con los animales. Para ellos, los animales son salca, o silvestres, y uigua, o domésticos. Los salcas son criados por las divinidades en la misma forma que los uigua son criados por los pastores. Para los apus, o divinidades de las montañas, las vicuñas equivalen a las alpacas. Por eso, está penado en muchas culturas andinas peruanas atentar contra las vicuñas, ya que tienen dueño, y por tanto, el cazador puede ser castigado como si un pastor le robara alpacas a otro pastor. Dato número 8. Las fuentes de proteína de los pobladores andinos eran mayoritariamente de origen vegetal: quinoa, tarwi, amaranto y cañigua, ya que tenían limitaciones para obtener proteínas de origen animal, de manera que la domesticación de camélidos le brindó estabilidad a su dieta. Desde tiempos preincaicos, ante la necesidad de conservar la carne de camélidos domésticos, llamas y alpacas, desarrollaron una técnica de deshidratación utilizando los rayos del sol y la sal. Ello dio origen al conocido charqui, que hoy día se sigue utilizando. Esta técnica de secado permitía conservar la carne por largo tiempo y garantizar su disponibilidad durante distintas épocas del año. Dato número 9. Evidencia zooarqueológica en sitios clave. Uno de los principales respaldos de la domesticación de camélidos es la cueva de Telamarchay, ubicada en la Puna central peruana. Proporciona evidencia clave de la domesticación temprana de camélidos alrededor de 6.000 a 7.000 años antes del presente, donde se observan cambios graduales en la composición de rebaños y en la morfología ósea, indicando una transición de caza selectiva a la gestión controlada de población, con un enfoque en la protección de hembras y crías para asegurar la reproducción sostenida. Dato número 10. Evidencia isotópica de dietas mixtas en camélidos. Análisis isotópicos recientes en restos óseos de camélidos del Precerámico tardío, aproximadamente 3000 a.C., en la Puna peruana, revelan dietas mixtas que combinan pastoreo controlado en áreas cercanas a campamentos humanos con alimentación silvestre, indicando un proceso gradual de coadaptación que precedió a la domesticación intensiva y mejoró la resiliencia de los rebaños ante variaciones climáticas.